caminos, medios, qué cosas podemos implementar, qué cosas podemos organizar, cómo nos podemos conectar, empezar por conocernos. Tenemos un lindo grupo hoy en estas 30 personas, los inscritos son muchos más, que vienen desde California, Caracas, Venezuela, San Pablo, Brasil, eh, hasta Bariloche, pasando por media docena de provincias, el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires. Nos pone eso muy contento porque se va formando un público en torno de esta preocupación que nos movió a decir, con esta Argentina, lo que nos quede de ella, qué vamos a poder hacer y qué pensamos que se puede hacer. Es el tercer encuentro, tuvimos uno sobre el legado, digamos, de Francisco, otro sobre los jóvenes, líderes juveniles, que fue la reunión anterior, y este tercer encuentro sobre esta cuestión que nos preocupa tanto y que esperamos cada día que nos estemos ocupando lo mejor posible, usar esas tecnologías dentro de, para nosotros como herramientas de comunicación entre nosotros los pueblos, las organizaciones y las militancias diversas. Tenemos hoy dos excelentes especialistas en el tema. Particularmente me toca presentar a la querida compañera platense Verónica Sforzin, socióloga por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en comunicación, que ya va por su segundo libro publicado. No sé cuál es el primero, me parece que es Geopolítica de las Tecnologías de Información, y el último, Ética, Poder y Tecnologías, que es de alguna manera lo que nos convoca hoy, qué grados de soberanía que podemos nosotros desde el sur y los pueblos implementar y empezar por atender. Así que la escuchamos, querida compañera. Bueno, hola Marcelo, hola Héctor, gracias por la invitación, gracias también por sostener este espacio, por hacer estos espacios tan importantes, ¿no? Para la militancia, de seguir construyendo redes, seguir tendiendo puentes, seguir construyendo comunidad. Hacerlos de esta manera nos permite también estar más cerca, poder hacerlo federal y latinoamericano, incluso global. Un gusto estar en el panel con Alfredo. Alfredo lo leo desde hace mucho y sé que andamos por los mismos caminos, así que muy lindo encontrarnos. Nunca nos habíamos cruzado. Y bueno, él, como decía recién en off, bueno, sé que es un luchador desde adentro, tanto cuando estuvo en ARSAT, y bueno, es muy importante, ¿no? Esta mirada estratégica y también desde lo específico, lo técnico, no siempre se conjuga, ¿no? Nos ha pasado muchas veces en los gobiernos. Eh, un poco, antes de arrancar, yo les cuento que yo fui directora del CIEMPRO, el centro que procesaba el monitoreo y procesamiento de datos de los programas sociales, que estaba dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Programas Sociales, eh, en el periodo anterior. Y bueno, el tema de los datos era un tema clave, ¿no? Porque ahí la verdad que uno se desesperaba, por decirlo de alguna manera, viendo cómo venían los lobbies de ciertas empresas norteamericanas a vendernos software para que los datos se procesen ahí adentro. Y nosotros desde el gobierno nacional y popular decíamos que sí, ¿no? No teníamos prácticamente ciberseguridad, y todo el procesamiento se hacía con software extranjero, pagado por el Banco Mundial o los distintos organismos internacionales, porque los programas se monitorean con plata siempre o del Banco Mundial o del BID, porque parte de la plata que nos prestan es para hacer el monitoreo de hacia dónde va esa plata, ¿no? Eh, Nosotros, por suerte, con nuestra gestión pudimos hacer estos monitoreos con las universidades públicas, porque antes inclusive se hacían con organismos privados. Eh,
Pero bueno, igualmente el tema de unir los datos del Estado, me acuerdo que fueron un par de reuniones que se hicieron, no lo pudimos lograr, no pudimos trabajar junto con otros ministerios. Cada ministerio era muy receloso de sus datos y eso implicó que no los podamos homologar, no podamos también sacarle el jugo, ¿no? Como país. Entrecruzamiento que estaba contando Alfredo recién, que supongo que lo contará cuando él le toque, bueno, es impresionante. Bueno, pensar el clima y datos geográficos. Imaginemos la potencia, ¿no? De eso. Nosotros podríamos haber tenido esa capacidad porque aparte había software nacional, tenemos centros de procesamiento de datos en el país, teníamos toda la capacidad para hacerlo y bueno, vino el 2000, bueno, vino este gobierno, ya ni sé cuándo asumió, ya está ahí. Iba a decir el 2015, pero fue el gobierno neoliberal anterior, después, este, bueno, un poco me parecía que para aportar, acá hay grandes militantes y grandes compañeros que saben del tema y para aportar algunas líneas de reflexión y por la ponencia que me parece que iba a hacer Alfredo, me parecía más pertinente problematizar algunos temas empezando desde lo geopolítico, ¿no? Eh, Esta idea de soberanía en la actualidad, porque también es soberanía o dependencia, ¿no? Pensarlo desde quién y en relación a quién, ¿no? Porque estamos en un mundo en transformación, un mundo en crisis. Yo creo que estamos en una crisis, por un lado, sistémica del capitalismo y en una crisis civilizatoria, es decir, una crisis de 500 años de la civilización occidental. Entonces, cuando siempre se piensa en dependencia o soberanía, nosotros lo pensamos en relación a Occidente, pensándolo en lo anglosajón, ¿no? En Norteamérica, en el último tiempo, Norteamérica, Inglaterra, Israel, podríamos sumar. Eh, pero me parece que tenemos que también repensar un poco estas categorías en la situación histórica actual, ¿no? Porque estamos viendo que el hegemón está en una situación de crisis estructural y incluso muchos autores ya hablan, ¿no? De guerra civil interna tan grande que no estamos en una situación de dependencia, ni mucho menos, pero lo que estamos recibiendo en este tiempo es el coletazo de un imperio en decadencia, ¿no? Que necesita patear para adelante su propia crisis civilizatoria. No estamos viendo un hegemón en expansión o incluso que necesita construir de manera hegemónica. Eh, yo creo que hoy lo que estamos viendo con Palantir, con Peter Thiel en Argentina, con Elon Musk, este trípode junto con Anduril, de este tipo de empresas que ya descarnadamente están tratando de alinear todo el Silicon Valley hacia lo militar, es la necesidad de Estados Unidos de patear su propia crisis para adelante y de no construir de manera hegemónica su dominio, sino de manera totalitaria. Podríamos decir de manera fascista también, o tecnofascista o tecnolibertaria, pero bueno, es la necesidad de un modelo que está en crisis y que en términos productivos no tiene nada que ofrecer, ¿no? Me parece que esa también es la clave. Yo me acuerdo cuando esto también lo trabajaba un poco Álvaro García Linera, bueno, muchos autores, en el sentido de que hoy Estados Unidos no tiene un proyecto productivo que ofrecerle al mundo occidental, sino lo que estamos viendo es un neocolonialismo basado principalmente en lo financiero, especulativo y en lo tecnológico, en estos dos grandes aparatos para mantener un sometimiento tanto de Europa como de África, como de América Latina, un sometimiento total a sus corporaciones transnacionales.
Eh, por supuesto que esto en su lucha real en contra de China, Rusia, en contra del mundo multipolar, en contra de que siga avanzando los BRICS, ¿no? De que la India también se termine de posicionar, pero principalmente en su pelea y en su disputa internacional para con China. Entonces, me parece que, digamos, es central que entendamos esto de que no tiene un modelo productivo, cultural, ideológico para proponer, sino que tiene una doctrina fascista que intenta manipularnos a través de la tecnología y a través de discursos de odio y demás. En términos internacionales, desde mi punto de vista, hay dos grandes modelos tecnológicos, dos grandes ecosistemas tecnológicos, que por un lado es el anglosajón y por otro lado es el chino que se está expandiendo a través de la ruta de la seda digital y a través de los BRICS a todo el mundo el mundo de los BRICS, que tiene grandes diferencias, sobre todo en el basamento ético de cada uno de ellos. Desde mi punto de vista, Estados Unidos, como les decía, al estar en una crisis sistémica y civilizatoria, está intentando construir un capitalismo financiero especulativo con una base fuerte tecnocrática. También algo que se dice muy poco es que Estados Unidos son 330 más o menos millones de habitantes y China son 1.400 millones de habitantes. Bueno, el Big Data China lo tiene garantizado solamente fronteras adentro, ¿no? Aparte que lo organiza de una forma distinta. En cambio, Estados Unidos, para tener una escala de Big Data que le pueda competir en el desarrollo de inteligencia artificial a la inteligencia artificial china, tiene que extraer permanentemente los datos de todo Occidente. Es decir, de nosotros, de Europa, de África, para continuar desarrollando la inteligencia artificial que sabemos que necesita eh, como materia prima el tema de los datos. Estados Unidos, me parece más interesante, bueno, comparar los dos modelos, ¿no? No solamente pensar el de Estados Unidos, que, bueno, se viene trabajando bastante. Por supuesto que después de la Segunda Guerra Mundial es el único país que desarrolla este polo productivo entre el Departamento de Estado, la Agencia de Seguridad Nacional, distintas empresas de startup, las universidades públicas, construyendo un polo de desarrollo industrial tecnológico que Eisenhower ya lo dijo en su carta, en su último discurso, ¿no? Que decía, bueno, ahora la industria va a estar totalmente atravesada en la industria militar estadounidense. Bueno, ese mismo espíritu, si se quiere, y ese mismo también modelo fue el que organizó el Silicon Valley. Y en los 90 también tenemos la avanzada de los fondos financieros de inversión que le imprimen al Silicon Valley grandes cantidades de suma de dinero que hacen un gran apalancamiento y le exigen una rentabilidad cada vez más alta a las startups que estaban naciendo por sobre las telco, ¿no? Las históricas telco de Estados Unidos. Entonces, estas startups con grandes inversiones de fondos financieros, no solo de Vanguard, de BlackRock, sino también los fondos financieros de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana, Inquetel, ¿no? Del Pentágono, los fondos financieros que empiezan a ser fuertes como el de Peter Thiel ya en los 2000. Todos estos fondos financieros lo que querían era que las startups de software tengan una alta tasa de rentabilidad, es decir, que le den ganancias de manera inmediata. Y ahí es cuando empieza todo este proceso de utilización más intensiva de los datos que ya se venían recopilando de los ciudadanos norteamericanos
y la posibilidad, a partir del entrecruzamiento de datos, por la posibilidad también que permite el desarrollo de la inteligencia artificial y grandes centros de procesamiento de información, el entrecruzamiento y la posibilidad de construir perfiles psicosociales de los individuos y también de manipulaciones de la población, de las sociedades, ¿no? Datos también climáticos, geográficos, porque a veces se piensa que solamente hay una extracción de datos personales, ¿no? Y hay extractivismo de datos de todos los países que tienen que ver con esto, con la geografía, con el clima, con el funcionamiento sistémico de una sociedad, con la estructura económica, con el office del Estado, ¿no? Con los datos que se mandan entre los ministerios. Esto ya lo denunció Snowden hace más de 10 años y Dilma Rousseff lo denuncia en la ONU. Eh, entonces, desde el nacimiento, que a nosotros nos contaron una historia rosa, que es la historia de Hollywood y de Netflix y de las redes sociales, en donde había genios en un garage que gracias a sus grandes cerebritos construyeron las redes sociales como Facebook o también el iPod, ¿no? Y todo eso fue una historia rosa, porque realmente estaban ocultando algo muy grande y no solamente entró toda la población occidental en esa historia rosa y se la creyó, sino que los cuadros políticos occidentales entramos o entraron en eso, ¿no? Entonces, grandes compañeros del campo nacional y popular también creyeron en la neutralidad de Internet, en la tecnología como algo neutro, cuando uno revisaba la historia y los datos, estaba claro que era parte de la industria militar estadounidense. De entrada, no es que después en los 2000 o en los 2010, no, no, de entrada funcionó de esa manera. Entonces, ¿cuál es la ética que sostiene este sistema? Podríamos hablar del sistema de Palo Alto, este sistema de que las startups tienen que ser rentables y si no, morir y aparte tienen que ser rápidamente compradas por grandes monopolios. Es una ética del capitalismo más salvaje y del capitalismo especulativo, financiero especulativo, porque cuando se desarrolla el Silicon Valley no se desarrolla en los años dorados de 1950 de Estados Unidos, en donde el eje vertebral del Deep State todavía estaba en la producción, sino que el Deep State ya estaba lanzado a especular en todo el sistema, con todo el sistema SWIFT y monopolizando el sistema SWIFT, es decir, lanzado a una mirada de lo financiero especulativo del mundo, no de la productividad. Por lo tanto, esta tecnología se orientó directamente a la vigilancia y a la manipulación de las sociedades, no a construir un nuevo marco de modelo industrial tecnológico como sí lo estamos viendo en China. Eh, entonces, me parece que en términos de ética es clave y por eso Estados Unidos nunca plantea en la gobernanza de Internet el debate respecto de la ética. El debate respecto de la ética de la inteligencia artificial y de lo digital lo planteó Francisco en el Laudato Si y lo plantea China a través de los BRICS. Y ahora se está planteando, ¿no?, la necesidad de otra gobernanza. Bueno, no me quiero extender mucho, me dijeron media hora, eh, pero bueno, esto, digamos, me parece clave pensando en modelo político y ética, ¿no? Me parece que la política y la ética hoy más que nunca ha demostrado que tienen que ir de la mano. En cambio, en China estamos viendo otra situación, una situación en la cual realmente están planteando primero, esta tecnología está subordinada al esquema productivo y subordinada a un Estado planificador. Para algunos un capitalismo de Estado, para otros un socialismo de Estado, pero sin duda está subordinada a la mirada del Estado. Los chinos fueron muy estrategas desde el comienzo de todo esto, aprovecharon la transnacionalización de las corporaciones norteamericanas en los 90, pero las obligaron, tanto a Google como a Microsoft, las obligaron a que haya transferencia de tecnología.
Fue el único país a nivel mundial que obligó que haya transferencia de tecnología. Esa fue la mirada de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping y los planes quinquenales ya ponían en el centro, Mao también, pero ponían en el centro el desarrollo tecnológico. Y cuando empiezan los planes quinquenales a profundizar su propio medio ambiente digital tecnológico, lo plantean desde la mirada de la prosperidad común. Incluso hay un código de ética lanzado en el 2021 que habla de la inteligencia artificial como bien común, algo muy interesante. Y las 15 empresas que son consideradas empresas nacionales, equipos nacionales, donde está Alibaba, Baidu, Tencent, son grandes corporaciones que primero ganaron en escala y ahora está el gobierno desmonopolizándolas y imponiéndoles que parte de la ganancia vayan al desarrollo de otros polos productivos dentro de China, que vayan a mejorar el sistema de salud, que vayan a mejorar el sistema de educación. Pensemos eso, ¿no? En Occidente hoy es totalmente impensado que el Estado sea el que organice. En realidad es el Deep State, el Estado profundo, que sabemos que en Estados Unidos son las corporaciones, ¿no? Y los fondos financieros. Entonces, dentro de la propuesta que tiene China en la ruta de la seda digital, hay transferencia de tecnología de entrada. Con este lema en términos de relaciones internacionales, del ganar-ganar, hay una transferencia de tecnología a cada uno de los países que se suscriben a la ruta de la seda digital. Y China está mostrando que tiene ciertas ventajas estructurales respecto de la disputa con Estados Unidos, ¿no? Esto del gran volumen de datos, la planificación estatal, las patentes, bueno, la financiación. Y hay grandes hitos que son muy interesantes para tener en cuenta. Voy a decir uno nada más, el momento DeepSeek, perdón, donde muestran que con código abierto, con la tecnología de código abierto, se puede desarrollar una tecnología igual o mejor que la norteamericana y se puede democratizar las herramientas tecnológicas. Y bueno, el código de ética de la inteligencia artificial china me parece claro, me parece que es muy bueno leerlo, en donde se cuida que la inteligencia artificial no vulnere derechos, una inteligencia artificial para el bien social, eh, o está orientada a la gobernanza ética, ¿no? Eh, y por último, pensar algunas cosas de América Latina. América Latina está en una situación de dependencia, nosotros no tenemos un ecosistema tecnológico propio, sino que adoptamos básicamente el esquema tecnológico de Estados Unidos. Eso nos pone en una dependencia estructural, una dependencia en donde nuestros sistemas de seguridad y nuestros sistemas más sensibles están hoy por hoy siendo atravesados por software norteamericano o israelí. Siempre nos vieron como usuarios y consumidores de una tecnología basura, de aplicaciones basura, no como territorios que desarrollen la inteligencia artificial y las tecnologías. De hecho, yo me acuerdo de hablar con algunos compañeros que estaban, bueno, en defensa y hablaban de las líneas rojas, ¿no? Las líneas rojas eran la inteligencia artificial. Nunca pudimos salirnos de ahí, ¿no? Entonces nos quedamos en el lugar de usuarios, de consumidores, y eso lo estamos pagando hoy en toda una generación que está teniendo problemas de salud mental, problemas graves de salud mental porque están usando las redes sociales del enemigo, que son redes sociales que no solamente monopolizan la atención, sino que están en guerra psicológica y guerra cognitiva para con nuestros pueblos. Me acuerdo que Bill Gates hace varios años, ya después de la pandemia, dijo que justamente después de la pandemia del COVID venía la pandemia de salud mental.
Claro, ellos mismos ya estaban pensando y diseñando la guerra cognitiva, que ya la habían empezado a experimentar en las primaveras árabes, y bueno, es lo que estamos viendo hoy en toda una generación con tasas muy altas de depresión, de ansiedad, situaciones muy angustiantes y rupturas del lazo social, que las redes sociales lo promueven, discursos del odio. eh, por supuesto que esta estructura va en contra de la democracia porque se utilizan los perfiles psicosociales para la manipulación de las sociedades en el momento de las elecciones en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, por supuesto que tenemos que pensar una soberanía tecnológica con una ética latinoamericana, una ética del sur global, para cuidar y defender nuestras subjetividades, para cuidar y defender el trabajo, para cuidar y defender la democracia, para cuidar y defender los datos de todos nosotros. Me parece que es clave, creo que Alfredo nos va ahora también mostrar de una manera bien concreta, ¿no? Bueno, qué posibilidades tenemos de construir esta soberanía. En provincia de Buenos Aires se está haciendo una experiencia muy interesante en términos de cerrar Internet y de tener centros de procesamiento de datos propios y demás, que esperemos que después se pueda exportar al resto de las provincias, ¿no? Así que bueno, hasta acá. Grande, grande, Verónica. Así damos paso también a Alfredo y después vamos a hacer un espacio de preguntas y le vamos a pedir a Graciela y a María Isabel que cierren sus micrófonos y me sumo a los aplausos. Muy linda, muy clara tu exposición, como siempre, y siempre se aprende algo nuevo. Bueno, Héctor, ¿querés presentar al amigo, compañero Alfredo? Bueno, antes de presentar a Alfredo, Vero, capa total, siempre. Y creo que le deja la pelota ahí justito a Alfredo para que siga por lo menos un par de preocupaciones que ahí están dando vuelta, que muestran también nuestras debilidades. La primera que a mí me llama la atención de Vero, la primera observación que me llama la atención, no de Vero, sino por lo que dice Verónica, es que cuando tocó estar en el Estado, esto que ella contaba que cada uno cuidaba su rancho, la precariedad en cuanto a la falta de solidaridad y sonoridad también respecto a compartir información. O sea, un Estado sin cohesión informativa es un Estado ya débil, de entrada. Eso por un lado. Y por otro, eh, señalar que el tema de la soberanía tecnológica es algo que lo marcó también Verónica, está muy lejos, yo lo veo todavía absolutamente lejos de las preocupaciones de la clase dirigente, salvo algunas excepciones que también ella las señaló. Dicho esto, bueno, vamos con Alfredo Moreno, gran compañero, que también hace una demostración, antes de que comenzáramos, hizo una demostración pública de que los que estudian ciencias duras también bailan tango, podríamos decir, una hipótesis. Para los que no estaban en su momento, ya Alfredo le dirá por qué es esto. Alfredo es alguien que es un muchacho de barrio que sabe mucho de tecnología, pero muchísimo, pero que además tuvo la suerte y la pericia de trabajar dentro del Estado y demostrar, nos ayudó muchísimo a algunos compañeros a demostrar que había que mirar para un lado del Estado que era vital para su funcionamiento y también vital para el futuro. Esto tenía que ver con haber laburado en el ARSAT, conocer cómo funcionan las estructuras informáticas de Atucha, conoce perfectamente el INVAP, y lo que significa el INVAP. Recién hablábamos del tema
del tema de la monopolización o ser consumidores de la tecnología norteamericana, y nosotros en el INVAP, por un acuerdo con Italia, hemos producido un satélite que justamente monitorea las tierras alrededor del planeta para saber, para que un chacarero de Salta, de Catamarco, de la provincia de Buenos Aires, sepa qué tipo de tierra tiene y qué puede plantar o no plantar hacia adelante. Bueno, ese proyecto que ya salió, que está funcionando, eh, lamentablemente dentro de las políticas del gobierno, es un proyecto que ya ahora no cuenta con el aporte del Estado. Entonces me gustaría que Alfredo tome la pelota, siga por la línea que estamos charlando y algunas cosas que él nos marcó, sin antes no dejar de señalar esto, de que nos hacen falta muchos Alfredos y muchas Verónicas. Este futuro que viene, este futuro que ya llegó, diría Patricio Rey, este futuro que ya llegó, está muy por encima de la calidad dirigencial de una parte importante de los compañeros nuestros. Y en eso va el conocer el funcionamiento de la tecnología, que como bien señala Verónica, no hay tecnologías neutras, depende de quien la tenga. Así que Alfredo Moreno, todo el escenario es suyo. Bueno, vuelvo a saludar. Muchas gracias por la invitación, gracias por interesarse y por permitirme conocer a Verónica Sforcing, me la nombran siempre en todos los ámbitos por donde paso y leí sus libros, son grandes aportes. Y para mí son grandes aportes porque yo hace muchos años que vengo recorriendo un camino que para los que estamos formados en ciencias exactas, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es un camino difícil de entender las categorías sociales, de pensar la política. Cuando uno habla de política piensa en un candidato, ¿no? A quién votar. Y acá la política tiene otro sentido. Eso, yo tuve la suerte, tengo mucha suerte en mi vida. Tuve la suerte que en la época de cuando volvimos con la democracia, eh, se crearon las escuelas argentino-brasilero de informática y tuve la suerte de participar 3 años seguidos de los encuentros entre 250 alumnos brasileros y alumnos argentinos, una vez en Argentina, otra vez en Brasil, para el intercambio y la formación en informática. Estoy hablando de 1984, 85, 86, 87. Tuve la suerte de trabajar lo que se conoció como el balseiro de la informática, ahí en el Parque Perén Iraola. Proyectos que ya en eso estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Ya empezaban a vislumbrarse como una necesidad de integración latinoamericana para trabajar, para formarnos en desarrollos tecnológicos basados en software con una cultura latinoamericana. Pero esto no está dado como una categoría de la ciencia. Esto es una definición política, esto es una orientación política, filosófica, que yo tuve la suerte de vivir esas experiencias y que a mí me abrió la cabeza. Tengo la alegría ahora que personas mucho más jóvenes como Verónica y otros colegas formados en la política, en la sociología, van tomando estos temas, porque estos temas son determinantes en la política, en la cultura y en la sociología y en la antropología y en la psicología actual. Son determinantes. Y no puede ser que tengamos solamente a personajes como Peter Thiel, que lo nombró Verónica, y como decía Perón, la verdadera política es la política internacional. Por eso te agradezco mucho que hayas empezado con la cuestión de la geopolítica. Peter Thiel, que en su libro, que lo recomiendo mucho porque hay La República Tecnológica, que está escrito por Alex Karp, que es el socio de Peter Thiel en Palantir,
ahí se encuentran los fundamentos de lo que Verónica llamó un Estado totalitario, la vuelta a un Estado totalitario como único objetivo de desarrollo de la decadencia de Estados Unidos como líder mundial, ¿no? Y en este libro ellos plantean que hay que volver al origen que están diciendo, hay que volver al Silicon Valley de California de fines de la década de los 50, donde el proyecto, un proyecto nacional que surgió por impulso militar, no por impulso científico y de investigación de las universidades, sino por impulso militar. Yo no voy a, quería puntualizar eso. Quería puntualizar que la experiencia que contó Verónica, yo la he vivido en ARSAT. Nosotros tenemos en Argentina una empresa pública que actualmente está en una crisis de terapia intensiva, diría yo, ¿no? Que no se sabe si va a poder aguantar los 2 años que siguen, porque prácticamente ya renunció el 35% de los colegas, compañeros de ingeniería en las distintas áreas de la empresa. Pero ahí nosotros organizamos el primer centro de datos nacional. ¿Qué significa eso? La capacidad que tiene ARSAT para albergar todos los datos y todas las aplicaciones del Estado argentino en su nivel nacional, en su nivel provincial y hasta en su nivel municipal. Sin embargo, esto no pudo llevarse a cabo. El problema no es técnico, no es tecnológico, es claramente político y espero que si tenemos la posibilidad de volver a gestionar en algún gobierno, esto sea entendido con toda la profundidad de la experiencia que vivimos, que es una gran inversión que hizo el Estado argentino para desarrollar tecnología en un país donde la tecnología se había privatizado y entregado y no utilizarlo. Es realmente muy preocupante. Bueno, voy a ir, yo me hice una guía porque soy demasiado charlatán para puntualizar algunos temas. Primero, que quiero decirles que Argentina tiene una historia en la ingeniería, una historia de la matemática, de la física y de la química trascendente en Latinoamérica. ¿Sí? No es que nosotros estamos hace poco que empezamos, ¿no? Argentina tuvo la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas tuvo su primer computadora y una UNIVAC en 1963. ¿Sí? Entre 1960 y 1980 se desarrolló en Argentina una empresa llamada FAT Electrónica, de la familia Madanes, que desarrolló las primeras calculadoras electrónicas totalmente con tecnología nacional. Todo el Estado argentino utilizaba estas calculadoras, la famosa cifra 301. Llegó a desarrollar primeras computadoras orientadas a lo que es la operatoria contable, que en ese momento, me acuerdo, NSR ya vendía esos equipos. Y se desarrolló en Argentina la cifra sistema. Y el mayor proyecto, que fue la cifra 1000, fue un proyecto para competir con la IBM 370, años 1973, 72, ¿sí? Se dio el golpe de Estado y FAT Electrónica terminó con una planta de ingenieros desaparecidos, secuestrado por la dictadura militar e importando computadoras japonesas a través de la empresa NEC. Esa es una parte. Pero la ingeniería argentina dejó una marca ahí, como dejó otra marca en Entel, que en los años 1980, 1985 hizo desarrollos para trabajar con protocolos de telecomunicaciones conocidos como X25 para las redes de gran extensión geográfica llamadas WAN y el protocolo Frame Relay para redes locales. Estos protocolos de comunicación permitieron conectar equipamiento, que haya comunicación entre computadoras, antecedentes de la ingeniería digital argentina.
Tuvimos que esperar hasta 2006 para que se cree la empresa ARSAT, que desarrolló una red de fibra óptica de 40.000 kilómetros en todo el largo y ancho de Argentina, que empezó sus operaciones como mayorista de vender conectividad en el año 2012-2013. Desarrolló 2 satélites la empresa ARSAT para dar telecomunicaciones, también transferencia de datos, ¿sí? y, y la televisión digital abierta. Se desarrollaron 2 satélites, el 1 y el 2. La ley de Argentina satelital, si se hubiese continuado, si hubiese habido continuación política respetando la ley argentina satelital, hoy Argentina debería tener orbitado 5 satélites con el 1 y el 2. Y tiene solamente el 1 y el 2, ya llegando casi a su fecha de vencimiento en 1 y 2 años. ¿Sí? Decía que el Centro Nacional de Datos de ARSAT tiene una nube, la nube pública de ARSAT, una nube construida, desarrollada por un grupo, yo participé de ese grupo, con software no propietario. Es muy importante esto, porque el mundo occidental, desarrolla nubes con Amazon o con Google, o con alguna de las variantes que tienen esas empresas, ¿no? Pero son software totalmente propietarios. Una de las grandes sorpresas mías acá en Brasil es la penetración tecnológica de estas corporaciones tecnológicas en el Estado brasilero. Acá toda la nube, la computación en la nube, es Amazon. Entonces, esto es preocupante, es muy, muy preocupante. Pero vuelvo a decir, esa fecha que voy dando para que las fechas nos permitan ver el valor que tiene nuestro conocimiento, el valor que tiene nuestra ingeniería y la necesidad de tener conducciones políticas claras y constantes. Esto también es una responsabilidad de la población. Cada vez que se interrumpe un proceso político, volvemos a cero. Esta vez estamos viviendo la experiencia de que estamos en la parte negativa de la secuencia numérica. Ya no estamos en cero, estamos en menos 50. Es desesperante la situación. Ahora, también tomando las reflexiones de Verónica, ¿qué significa hoy hablar de soberanía en términos digitales? Ya no tenemos la situación multipolar, ya no es la sustitución de importaciones en términos de tecnología digital, está casi vedada para países como el nuestro o el sur global. Tal vez podamos tener cierto grado de integración, pero lo más importante, que es el procesador, el circuito integrado, está vedado. Pero aparece un nuevo capital, una nueva materia prima que hasta hace muchos años no aparecía tan claramente como materia prima, que son los datos. Y para trabajar los datos no nos hacen falta circuitos integrados, pero para poder operar y desarrollar algoritmos hace falta formación, conocimiento y capacidades. Y tener una computadora y trabajar. Entonces, en el contexto actual, la inteligencia artificial nos plantea ese desafío. Empezamos, ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial en la Argentina desde hace, no sé, 5 años o 7 años? Porque todo el mundo cree que la inteligencia artificial es el ChatGPT, a lo sumo Géminis. Y le hacen preguntas, ¿cómo hago una empanada salteña, una empanada santiagueña? ¿O cuál puede ser el mejor circuito para moverme en una ruta? Eso no es hacer inteligencia artificial, es ser, como también mencionó Verónica, usuario de un software, ¿sí?, que accede a grandes volúmenes de datos con muchísima capacidad computacional
y con redes que hoy le permiten concentrar todos esos datos, porque los que prestan los centros de datos son justamente las corporaciones tecnológicas que tienen almacenado el 90% de los datos que fluyen en Internet. Y es muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, esta situación hace que, en términos de la población, ¿no?, uno puede sentirse partícipe de la inteligencia artificial. ¿Qué se enseña de inteligencia artificial en las universidades hoy? ¿Cómo China hoy tiene el mayor centro de inteligencia artificial del mundo? El Silicon Valley de China está por adelante del Silicon Valley norteamericano en los temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tienen formación, porque hay presupuesto, porque hay educación y hay un gobierno que planifica, como dijo Verónica muy bien, cuál es el país que se va a ir construyendo y qué necesidades se van desarrollando para tener una demanda de conocimientos en los temas de inteligencia artificial, por ejemplo. El país se desarrolla en función de una planificación del Estado, no en función de una planificación del mercado, que es el modelo norteamericano. Esta diferencia es muy central. Pero así todo lo que se vio en este año, en febrero, en la India, en el encuentro de inteligencia artificial, muestra que hay algunas alternativas que son bien interesantes. Ustedes me van a disculpar, yo envié un PDF porque voy a hablar de algunos temas que pueden ser un poco técnicos, de palabras. Les pido me disculpen y si hay alguna duda podemos aclarar, ¿no? Hay una alternativa de crear en el sur global un encuentro de países que de alguna forma tomen aquellas ideas de los países no alineados. No, no digo hacer lo mismo, pero nosotros no somos, eh, no somos orientales, no somos chinos, estamos bajo la bota en este momento de Donald Trump y somos siempre el patio trasero de Estados Unidos. Por eso es que en Argentina todo el desarrollo ingeniería y tecnológico terminó privatizándose o entregándose a empresas, porque la competencia en la industria aeronáutica es clarísimo, con las empresas norteamericanas había que privilegiar la empresa norteamericana. Lo vimos cuando la visita de Obama, cuando vino a Argentina, ¿sí?, y dijo, muchachos, ustedes no pueden seguir desarrollando satélites. La industria satelital es para Estados Unidos en esta región del planeta. Bueno, el sur global, encontrar países no alineados y para discutir, para intentar lograr una soberanía colectiva tecnológica sobre aquellos que controlan y tienen influencia en los modelos de inteligencia artificial. Perdón, ¿eh? ¿Cómo pensar? Siempre la tecnología se pensó con estándares, ¿sí?, con normas. Yo tengo un amigo, hace muchos años que no lo veo, a él lo despidieron de Cisco System del Silicon Valley y vino a Argentina a visitarme hace como 10 años. Y me cuenta que lo contrató una empresa china de telecomunicaciones para que solamente vaya en representación de la empresa a los encuentros donde se discutían las normas internacionales de telecomunicaciones, las que serían las normas CIRA. Es decir, la tecnología hace su lobby político para influenciar en los estándares, para influenciar en la normativa que se va a utilizar mundial. ¿Por qué? Porque los que producen el equipamiento necesitan que el mundo utilice ese tipo de estándares para poder ingresar
sus equipamientos y venderlos. En este sentido, a estos estándares, en la inteligencia artificial se lo denomina la pila tecnológica, el stack tecnológico. ¿Sí? Hay muchos stacks en la tecnología digital y que básicamente el stack lo que viene a mostrar son los distintos niveles por donde, digamos, los distintos niveles que tienen que ver con la aplicación en el mundo, en este caso del conocimiento de la inteligencia artificial. Y fíjense en qué interesante que, por ejemplo, en la capa de la infraestructura del stack, a ver, este stack es bueno tenerlo presente para definir políticas tecnológicas de un país. Es decir, ¿qué va a hacer el país? ¿Va a desarrollar aplicativos de software o va a desarrollar circuitos integrados? ¿Va a desarrollar modelos de lenguaje avanzado o va a desarrollar o va a tratar de cuidar sus datos para ver cómo entrenar su propia aplicación? ¿Sí? Entonces, en esta pila, los desarrolladores de aplicaciones, el Estado en este caso, que va a planificar, mira. Entonces, el nivel de la infraestructura es el nivel que corresponde básicamente a la producción de procesadores gráficos, los famosos GPU, que son utilizados para desarrollar supercómputos o computadoras que van a procesar algoritmos de inteligencia artificial. Esto en Occidente tiene un nombre y apellido, es NVIDIA, y que no solamente está en Occidente. ¿Sí? Este desarrollo de este tipo de procesadores está en una situación de crisis porque Estados Unidos creó una, una alianza con otros países orientales para garantizarse la provisión de este tipo de materia prima de siliconada para la construcción de estos procesadores. Hoy en día la disputa en este nivel de infraestructura con China es total, porque se va a quedar con el presente y futuro de la IA aquellos que logren tener mayor capacidad de procesamiento o tener algoritmos que no necesiten, que puedan servir para funciones menores de IA, como por ejemplo DeepSeek, que demostró que se puede implementar una inteligencia artificial con lenguajes avanzados en procesadores que no sean la última versión de NVIDIA. Entonces esos días el mercado corrió, se cayó, pero y pudo mostrar sobre todo, como dijo Verónica, un software de una aplicación de inteligencia artificial abierta. Esto es un tema central en la IA. Software abierto siempre fue, ¿no? Software abierto y sobre cerrado. Desde IBM para acá y las luchas con Unix que hemos tenido en el Estado contra IBM, bueno, en fin, hoy sigue estando vigentes, abierto o cerrado. La otra cosa es las plataformas de software que constituyen, que configuran servicios en la nube. Todo el mundo habla de la nube, pero la nube es un conjunto de servidores físicos de mucha potencia, pueden ser supercómputos también, con este tipo de procesador de NVIDIA, pero ese software permite, digamos, virtualizar esa cantidad de recursos y reproducirlos en escalas altísimas en cuanto a capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos y disponerlo como un servicio a las personas que lo quieran contratar o a los países. Hoy en día ese nivel está determinado por Amazon Web Services y Google Cloud. Otra capa de modelo a mirar arriba de esta sería los propios modelos de lenguaje que se implementan para desarrollar aplicaciones de IA.
Por ejemplo, GPT-4 podría ser un modelo de lenguaje, el de OpenAI, el Cloud de Anthropic, el Llama de Meta, el Gemini de Google, o el de Google también puede ser el DeepMind, puede ser el modelo de DeepSeek. Es decir, esos modelos de lenguaje, que en definitiva son algoritmos que tienen que estar representados mediante un lenguaje de programación, ¿son abiertos o son cerrados? Si yo me sumo a GPT-4 y lo incorporo en mi aplicación, que mi aplicación es una aplicación que recomienda turismo en Argentina, supongamos, y trabaja con una IA adentro, que puede ser GPT-4, puede ser Cloud, o puede ser Meta, o alguna de las que nombre. ¿Eso en mi aplicación es una colonización de mi software o no? Y si es cerrada, es una colonización. Yo no tengo ningún dominio sobre eso. Y el día que necesite eh, poder modificar eso, no lo voy a poder hacer porque eso tiene dueño. Esto le pasó al Pentágono hace 3 meses con la empresa Anthropic, que le pidió que abra el algoritmo para que puedan hacer operaciones militares no permitidas, y la empresa se lo negó y le bajaron un contrato de arriba de los 230 millones de dólares. ¿Sí? Y ahora están buscando quién lo va, digamos, por qué lo van a reemplazar. Reemplazar ese componente al Pentágono le va a llevar un año. Imagínense a a una empresa pyme de software que desarrolle con este tipo de, de algoritmo embebido de IA. Entonces, es otro nivel para pensar. Luego tenemos la capa de datos. Acá hay un tema fundamental en la capa de datos, porque estos algoritmos, cuando uno está en desarrollo, para que mi aplicación que estoy pensando de recomendación turística pueda recomendar, tiene que ser entrenada con datos. Y si yo voy a recomendar turismo en Argentina, tienen que ser con datos que me hablen de Argentina, que me digan la cultura, los tipos de baile, cuáles son las mejores milongas en la ciudad de Buenos Aires, si voy a Jujuy, cuáles son las mejores peñas, en fin, hechos culturales, hechos sociales, naturales, geográficos, ¿sí? Tiene que ser datos que estén provistos por centros de conocimientos que permitan que la recomendación turística sea lo más cercana a la experiencia de la realidad. Y con esos datos yo voy a entrenar mi aplicación. Luego, cuando mi aplicación es ofrecida como producto, yo tengo dos alternativas. O ofrecerla como un producto cerrado, como son todos. Nosotros utilizamos permanentemente inteligencia artificial y no somos conscientes y no conocemos con qué datos fueron entrenados esas inteligencias artificiales. Pueden tener sesgo. ¿Recuerdan que hace unos años el gobernador Urtubey había desarrollado con Microsoft 2000, creo que fue un año antes de la pandemia, con Microsoft una inteligencia artificial para determinar casos de embarazos en adolescentes en la provincia de Salta? El algoritmo estaba tan sesgado en la Facultad de Ciencias Exactas, hay un centro de evaluación de aplicaciones de datos en inteligencia artificial. Y este centro determinó que esa aplicación de Microsoft tenía sesgo porque concluía que toda adolescente mujer wichí a los 16 años se embarazaba. Entonces, estos sesgos que tienen los datos tienen que estar muy cuidados. Y si uno tiene una aplicación abierta, le dice a la población, esta aplicación está hecho con este tipo de lenguaje de modelo de inteligencia artificial y fue entrenada con estos datos. Entonces se conoce. Hoy en día nosotros
interactuamos con la mayoría de las inteligencias artificiales y no tenemos ni idea. La última capa, que es la capa de la aplicación, que si soy una pyme de software y quiero desarrollar software de inteligencia artificial, debería mirar muy bien la capa de la aplicación y la capa de datos. ¿Sí? Y ¿por qué la capa de la aplicación? Porque este nivel de este estándar, de esta pila, de este stack, me va a dar información de la posibilidad de integración que hay entre el modelo de lenguaje que yo utilicé y la disponibilidad que puedan tener los usuarios. Y si es para uso general o para uso de la aplicación. Esto es fundamental, que un país discuta este stack de inteligencia artificial tecnológica para saber qué tipo de país quiere en términos de inteligencia, de poder tener recursos de inteligencia artificial. Es tan así que, por ejemplo, en el año pasado, a mitad del 2026, en la Universidad de Avellaneda, hicimos una prueba implementamos en un servidor pequeño, DeepSeek, porque DeepSeek, aparte de ser abierto el software, permite que uno haga instalaciones locales y no trabajar en términos de conectarte a un supercentro de datos donde está la IA. Si no, te la instalás, tenés que trabajar, en fin, configurarla, cuántos parámetros, bla, 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 y la pusimos a disposición porque habíamos hecho un relevamiento que el personal administrativo de finanzas, de compras y algún área más que se me está escapando de la universidad, cada vez que tenían que comprar, no leían el reglamento de compra y las condiciones que tienen las universidades nacionales, sino que iban y preguntaban y preguntaban. Y la persona estaba cansada de responder. Entonces, entrenamos a esta versión pequeña de DeepSeek con 3 PDF que definen la normativa de compra de la universidad. Y la gente ahora, en lugar de ir a preguntarle a doña Elena, le pregunta a doña Elena DeepSeek cómo se tiene que, si es por, no sé, licitación abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que digo es, hay alternativas, depende de la orientación política que se le quiera dar a estas alternativas. No depende de la tecnología. Lo que sí es muy central es que reconocer como país, con una trayectoria como de la que tiene la Argentina en estos temas de tecnología, Bueno, reconocer gracias, igual. que las alternativas de tener stacks abiertos son mucho más hacia la soberanía digital que las alternativas de stack cerrados, ¿sí? Y a su vez, parece que hay alguien con problema en el Natalia, micrófono. por favor, tu micrófono. Ahí está, ahí lo cerró. Dale, dale. Sí. Y a su vez, la arquitectura de stack abierto permite un desarrollo más de comunidad, cooperativo, de comunidad, y termina con lo cual el tema de ser más resistente tiene que ver con las fuentes abiertas. Está claro que ningún país, excepto China y Estados Unidos, puede aspirar a disponer de todo el stack, de los 4 niveles que yo hablé. Solo China y Estados Unidos lo tienen. Ni siquiera lo puede tener Alemania, no lo tiene Alemania, no lo tiene Francia, en Europa no lo pueden tener. ¿Por qué? Porque estas tecnologías ya están desarrolladas en sus casas de orígenes. Habrá que ver el sentido que tiene cada país en la transferencia tecnológica, cosa que es fundamental cuando uno piensa también en términos de soberanía. El objetivo no es tener un stack nacional popular y soberano. Discúlpeme, sé que voy a hacer un poquito, ¿no? Porque en términos de soberanía digital, lo nacional está muy complicado con el tema de la multilateralidad y quienes hoy en día están disputando la pelea geopolítica.
no es tener un Estado nacional y soberano, sino tener un Estado global, del sur global, abierto, comunitario y resistente para que cada país pueda en forma independiente ver cómo actuar, por lo menos en el nivel de la aplicación y en el nivel de los datos del Estado. Entonces, si uno podría, si alguien me pregunta, cosa que nadie me va a preguntar, pero ya que estoy acá lo digo, ¿cuál sería una política pública buena en términos de desarrollo de inteligencia artificial para Argentina? Esta, trabajar con un stack, una política orientada a una soberanía de un stack en inteligencia artificial abierto. Voy a dejar por acá, el PDF es mucho más extenso, aquel que lo quiera leer lo puede hacer. Yo dejé ahí mi correo electrónico, estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, porque estos temas son muy importantes debatirlos, porque son parte de una agenda cotidiana que lamentablemente no aparecen, pero no porque tal vez no tenga interés el medio, sino porque no se los percibe, así como no se percibe la importancia de que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a saber qué habló el señor Pitentil con Santiago Caputo, que es el referente de la CIDE en Argentina. Palantir nos va a traer su plataforma de seguimiento y cruzamiento de datos como la tienen en Minnesota, como el apoyo que le da a la guerra militar en Irán, la masacre en Gaza, está todo el Pentágono está influenciado por este tipo de plataformas. ¿Sí? En un Estado soberano está abriendo el mercado, no lo está cerrando. Fíjense en que el Reino Unido tiene datos abiertos en todo lo que es transacción bancaria, tiene una banca abierta. Y aquí en Brasil, yo utilizo un sistema que se llama PIX. ¡Qué fenómeno! Que es el Banco Central de Brasil desarrolló una aplicación que se distribuye en todos los bancos y hace el clearing bancario de todas las transacciones que uno hace en la compra y en la venta. Y nadie anda con plata, todo el mundo paga con PIX, ya se paga, no sé, 10 pesos argentinos por una botellita de agua de coco en la playa o paga una cena 30.000 pesos argentinos. Todo se paga con la aplicación PIX. Por eso es que el presidente de Brasil, Trump, lo está presionando para que abra el PIX a bancos privados y otro tipo de amigos que tienen como Mercado Libre. Acá dejo. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Aplausos por todos lados. Acá se ven. Héctor, ¿querés hacer un comentario? Antonio, que no habló en toda la reunión. Verónica. Y después nos quedan 10 minutitos para alguna pregunta y muy corta. Adelante, Verónica. Héctor. Rodolfo, sí, porque hemos tenido largas charlas. Un gran maestro, Rodolfo, es alguien también de adentro. Habilita tu micrófono, maestro, o sea, de adentro. Bueno, no, eh, no exageres, bueno, pero escucha, fre- frente a Héctor, gente del nivel lo que hemos estado escuchando, sobre todo Alfredo. he conocido grupos muy docentes. Lo que sí te pido es no te pases de minuto y alguna Bueno, cosa puntual voy a realmente va a tratar, medular. voy a tratar de ser muy, muy, muy concreto. Es decir, obviamente la soberanía, en términos de inteligencia artificial pasa fundamentalmente por quién determina qué se puede hacer o qué se hace con la inteligencia artificial. Es decir, un tema fundamental, un tema trágico para mí, terrible, es que Palantir, por ejemplo, y todas las principales empresas en este tema, básicamente están controladas absolutamente por el Pentágono. El problema, no el problema, el planteo, la pregunta puntual para Alfredo es
¿Cómo ves estas cosas? Me encantó la presentación y hay varias, supongo que en tu mente hay algo, alguna cosa así. ¿Qué hay que hacer? Formar la gente sobre estos temas para en el momento adecuado, en que haya capacidad de decisión, que en este momento no existe, este, estar listos. Es decir, ¿quién, cómo se canaliza esto? Y me quedo Bueno, acá. Podría hablar un poco más, pero pero podés hablar 1 hora. Gracias, gracias por la no, brevedad. me dijiste un minuto, pero Buenísimo. Muy, muy, muy disciplinado el compañero. Bueno, ¿quieren que sumemos más preguntas? Si hay alguna mano por ahí. Y si no, puedes contestar, Alfredo. Y después seguimos ampliando. Es Comienzo una con Alfredo. pregunta que nos puede llevar toda la noche, pero no, 2 semanas, 3, 5, sí. Si lo básicamente hoy resolvemos en varias día semanas, está. lo que hay que hacer es cambiar de gobierno. Digamos, cualquier cosa que uno hable choca con las limitaciones que tiene este gobierno. Lo que sí, la ciudadanía tiene que saber qué vino a hacer Peter de la Argentina, porque estamos en riesgo. No quiero asustar a nadie, pero estamos en riesgo. Esta gente, como lo dijo Verónica al principio, eh, lo único que tienen para ofrecernos es violencia. ¿Te costó? ¿Se cortó? Se le cortó el internet, parece. Alfredo, Sí, me fui, no sé qué pasó. Bueno, ahí Lo único que tiene para ofrecernos es eso, es violencia, control, autoritarismo y todo aquel que tenga un perfil que el gobierno lo considere peligroso para lo que está haciendo Javier Milei va a ser seguido y no va a ser deportado como los inmigrantes de Minnesota. Lo van a meter en cana. Bueno, o peor. Eh, una cuestión muy concreta también, medio minuto me tomo. Hay un proyecto, tengo entendido, que seguramente Alfredo conoce, para usar en la Patagonia un gran centro de tecnología, digamos, es decir, para usar los recursos de agua, etcétera, etcétera, electricidad. Escuché vez pasada a alguien que seguramente Alfredo conoce, Kargiman, Emiliano Kargiman, el CEO de Satellogic, que seguramente conoces. Este, un problema que yo veo actualmente y conozco bastante gente en tecnología es que prácticamente se encuentran en una situación de no elección. O, o aceptan lo que está en los términos que está, y eso significa gente del tipo TIL, o, o dejan de hacer lo que están haciendo. ¿Cómo resolvemos eso? Verónica, ¿vos querés decir algo al respecto? Vamos a China, no, no es la solución. Claro, con Rodolfo tenemos esta situación. No, no, yo no coincido en lo que vos decías, Alfredo, de cómo construir desde el sur global mecanismos de articulación, geopolíticos de articulación que permitan, incluso como Lula también lo lanzó, más allá de todas las contradicciones que vos estás viendo por estar adentro, pero él habló y lanzó la necesidad de una inteligencia artificial del sur global. Lo mismo hizo el Papa Francisco, la necesidad de revisar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial y también planteó en una de sus últimas intervenciones una inteligencia artificial desde el sur, ¿no? Entonces me parece que, bueno, vos diste como muchas herramientas claves. Ese encuentro que se dio en la India me parece que fue central.
Ahora, para mí va a venir de la mano, por supuesto, de la geopolítica y de la política. Si nosotros en América Latina no avanzamos en la UNASUR, no avanzamos en la CELAC, no vamos a poder tener también una escala suficiente para una articulación de sur a sur. O sea, Brasil solo no lo puede hacer. Ahí necesitamos estos organismos internacionales para que se dé un debate en América Latina y una profundización de la política y de los debates culturales fuertes, ¿no? Hoy estamos, bueno, en una situación de pura resistencia, eh, pero me parece que es clave las articulaciones del sur global para cuidar la soberanía, lo poco que queda de la soberanía de América Latina, ¿no? Y ahí, desde mi punto de vista, sí es a través de los BRICS. No hay otro mecanismo hoy internacional, así sea transicional, pero que permita la multipolaridad, si no son los BRICS. Hoy no existe, digamos, no tenemos otro. Y los BRICS están comandados principalmente por China, como locomotora del mundo. Eh, Ahora, después también, por supuesto que esto en un mundo multipolar va a tener que ver con la posibilidad de la Unión Latinoamericana, la incorporación más fuerte de la India en un proyecto soberano, bueno, Rusia ni hablemos. Entonces, es un reequilibrio que, que también nos va a permitir resolver lo de la Patagonia. Claro, yo voy a agregar a lo de Rodolfo, que lo de la Patagonia, digamos, la provincia de Chubut quiere instalar un centro de datos para inteligencia artificial, Ujú. esto que Javier Milei anunció, son todas inversiones que nos vuelven a colocar a nosotros como hace ya más de 500 años atrás, de lo que pasó con el Cerro Rico de Potosí y lo que pasó con los salares, Ujú. los cueros salares argentinos. Si vamos a seguir vendiendo materia prima, en este caso es energía, ¿sí? Y recursos naturales, porque estos data centers son operados desde otros lugares. Y si bien puede haber una demanda de mano de obra local para poner cierta instalación, luego la operación de esa está desde otro lugar. El nivel de ingeniería, el nivel de conocimiento que se necesita no lo tienen, no lo van a contratar en Argentina. Si lo tenemos como lo tenemos en Argentina, se lo van a llevar a sus oficinas en el país que sea. Y las empresas como Starlink o las empresas que desarrollan nanosatélites tienen que vivir, obviamente, todos tenemos que vivir y ellos van a hacer lo mejor que puedan hacer para que su empresa se desarrolle, tanto con Javier Milei como con Alberto Fernández. Pero yo estoy hablando en términos de país. No es lo mismo desarrollar satélites de telecomunicaciones que desarrollar satélites de baja altura, como los que puede tener Starlink o los que vende Elon Musk, para que vayan en flota a dar servicio de comunicación próxima. Estoy totalmente de acuerdo. No estoy desafiando conceptualmente. Mi problema es como grupo o lo que sea esto en este momento, en el aquí y ahora, cómo procedemos. Es decir, acá no lo tenemos a Lula. Ojalá. Tenemos otra cosa muy distinta. Es decir, estoy de acuerdo con Verónica, los BRICS. Estoy totalmente de acuerdo con los BRICS. Pero ¿cómo se participa ahí? ¿Se forman grupos de trabajo que puedan hacer aportes, por ejemplo? Es decir, estoy tratando de ayudarle a Marcelo, Si Sí, me que, me permite, parece porque muy interesante, me parece muy Marcelo, interesante porque cortito. es algo concreto. Y lo dejamos como dentro de esto de cuestiones abiertas para seguir desarrollando y entre nosotros puentes y comunicación abiertos para seguir desarrollando. Para ir cerrando, quedan dos pedidos de participación. Verónica, que había levantado, y luego Héctor, que a lo mejor ya te tocaría por ahí cerrar, porque si les parece, y si no, seguimos. Verónica, adelante. Hola, compañeros, compañeras. Buenas tardes.
Bueno, qué bueno escucharlos. Me encantó, Verónica. La verdad que no pude escucharla al principio. La verdad que entré un poco tarde. Una pena. Pero quería hacer una pregunta y recordar dos cosas. Primero creo que Alfredo lo mencionó, pero no sé si se refería a la misma ley, que era la ley Argentina Digital, la 27.078 o 76, no me acuerdo, que fue defendida en el Congreso por Julio De Vido, donde sí hablaba de la soberanía digital, sobre la neutralidad digital. Obviamente que eso era la prehistoria de lo que soy, ¿no? Porque en estos años no existía todavía la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero estábamos en un camino, y estábamos en un camino eh, realmente muy próspero, ¿no? Y quiero recordar eso porque esa ley que fue defendida por Julio De Vido y promulgada por Cristina Fernández de Kirchner 2 días después de votada, el gobierno de Macri por decreto la modifica. Lo primero que hace, ¿no? De las cosas primeros que hace, eh, por lo tanto, la importancia que tenía esa ley. Eh, bueno, eso quería recordar eso y preguntarle al Alfredo sobre el tema. Y quería recordar una cosa. Cristina también le hizo una demanda a Google por difamación, porque en el año 2020 hicieron la campaña Cristina Chorra. Cuando uno ponía Cristina, aparecía Cristina Chorra. ¿No? Entonces hoy estamos viendo cómo son las campañas, por ejemplo, cuando hay el expresidente vuelto narco, que ahora nos enteramos que indultó Trump y que ahora nos enteramos que Javier Milei puso $350.000 para, para su instalación digital, ¿no? Entonces, bueno. Vemos cómo esas... ¿Se Raúl, escucha? no va a terminar. Sí, pero me avisa Raúl que ya se nos va a cerrar, se nos va a terminar. Ah, bueno. Dale. No, quería saber, Alfredo, que vos hablaste sobre si hubiese continuado ese plan y tendríamos ya tendríamos 5 eh, satélites. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias qué es lo que va a pasar con nuestro sistema digital por eso? Esa era la pregunta, Alfredo. Gracias. Bueno, en principio, el tratamiento que hoy en día le están dando al compañero Julio De Vido es justamente por ese tipo de defensa que ha hecho de Claro. esa ley, ¿sí? Si hoy, digamos, la discontinuidad satelital hizo que Argentina no pueda llevar a todos los lugares del país una buena conectividad de Internet y una buena conectividad para tener una distribución de televisión digital abierta. Los que vivimos en grandes ciudades podemos sintonizar canales o pagar canales privados. En algunos lugares no hay, solamente la alternativa es pagar cable. La televisión digital abierta venía a dar y dio esta alternativa, porque estaba pensado, es un plan, fue un plan de telecomunicaciones con un concepto federal el que desarrolló Julio De Vido, artífice de ARSAT, por supuesto, ¿no? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Y vamos a terminar en las empresas privadas, como cuando se privatizó Entel. Nada más que ahora son mucho más despiadadas, porque pagás o te cortan, es así de simple. Bueno, gracias. Héctor, por favor, Bueno, comentario. obviamente agradecer a Verónica, Alfredo, y me gustaba informar que el resumen conceptual de lo que pasó hoy, esta charla buenísima, va a estar llegándole a los compañeros que estuvieron participando hasta último momento y también a los compañeros que se inscribieron. Es decir, el primer
lo primero que tenemos que hacer es comunicar, porque el otro problema que tenemos, además, está ligado concretamente al proceso tecnológico también. De este lado hemos tenido serios problemas de no construir comunicación propia. También, gobierno, tuvimos que depender de la actividad privada, salvo excepciones con lo que es la televisión pública, la agencia de noticia pública, Radio Nacional Pública. Por eso, cuando llega mi ley, ataca a la ciencia, la tecnología y los... Entonces, quiero hablarles que tanto la exposición de Verónica como la exposición de Alfredo van a estar en próximas horas y se la vamos a hacer a los compañeros y además lo vamos a hacer público a través del espacio donde yo trabajo, que es Motor Económico. Y por último, ¿sí? Agradecérselo a su presencia acá. Para mí es un orgullo tenerlo en esta charla. Buenísimo, Héctor, compañero. Me parece que el clima que estamos viviendo merece el aplauso. Están ahí en el chat, todo el mundo muy contento. Y esto que fuerza Héctor, gran militante de la comunicación, la que nosotros tenemos que hacer entre nosotros, empezar por ahí. Después vamos a conquistar el mundo. Pero entre nosotros, los compañeros, ya hacernos llegar, compartir, abrir, no esperar, no retachear, abrir todos, tirar los muros y tender los puentes. Hasta la próxima, compañeros. Gracias, Alfredo. Gracias, Verónica, todos los presentes. Seguimos. Chao, muchas gracias. Un gusto, Chao, Verónica. Chao, muchas gracias también. Un gusto, Alfredo. Saludos a Gracias. todos. Gracias. Están abiertas las sanguerías, Alfredo. Dios. Vamos a mandarle una entrada para el señor Tan. Sí, de acá de San Telmo. Ahí está. Muchas gracias a todos. Nos vemos, Un abrazo, compañeros. muchas gracias. Esto también es comunidad, esto es compañerismo. Ahí estamos. Muchas gracias, un saludo. Un saludo, un saludo. Chao. Nos vemos. Arielito, que se levanta la mano ahí. Rodolfo, hasta la próxima. Seguimos comunicados. Isabel. Todas las compañeras. Graciela, Mariana. Muchas mujeres. Muy bien. Chao, abrazo desde San Juan. Muy bien, San Juanina. San Juanina, mande una semita. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Hola Marcelo. Sí, ¿quién está ahí? Daniel, tuve que salir imprevistamente y no sé qué pasó. ¿Terminó la reunión? ¿Quién está hablando? ¿Daniel? ¿Qué Daniel? Daniel Jiménez. Ah, sí, escúchame, Daniel.
no te tengo en mente. ¿De dónde sos, Daniel? No, es que no nos conocemos. Yo me enteré por el aviso que circuló. Bien. Yo conozco, a ver, de la gente que estaba hoy, conozco a Alfredo, Ajá. conozco a Bruno, eh, eh, por ahí. Al resto de la Bueno, gente no los conozco a los demás. bueno, y Daniel, ¿dónde estás vos, Daniel? Geográficamente. Estoy en Almirante Brown. Ah, sí, sí, sí. Pero te habías inscrito, sí, porque yo vi que había alguien de Almirante Brown. Sí, sí, yo me anoté, me escribí. Bueno, ¿querés dejarme, no sé, tu número, contacto para manejarse por el teléfono ya con futuro WhatsApp, esas cosas? ¿Querés dejarme? Sí, sí, cómo no. Te lo paso por el chat. Decímelo y lo estoy anotando en mi Cero once contacto. Sí, 11, sí, 2474 474 7336. 7336. Bueno, 11 247 47336. Ya me lo anoté. Igual te tengo ahí en la lista de. Pero bueno, ¿y qué te interesaba más y demás? ¿Qué Bueno, te yo preocupa? digamos que entro por los dos lados del tema de hoy, tanto el tema de la soberanía en general y de la, del desarrollo y en particular de la tecnología. Bien. Este, me, Soberanía tecnológica. me pareció muy interesante el planteo de Verónica, no la conozco, no la conocía yo a ella, Ajá. y me interesó mucho porque yo coincido plenamente con el enfoque de ella, y no es, y es un enfoque que si bien cada vez se escucha más, no era de los más, de lo que más se planteaba hasta hace no hace mucho. Puntualmente más bien por el tema como finaliza, del tema de los BRICS, por dónde ir, o a otro aspecto. También eso, en general, sí, o sea, es un Ah, planteo que, que está bastante relacionado a todo lo que dijo. O sea, no, claro. No, no, lo tiene, va por su es un segundo todo libro, coherente, es un todo coherente. lo tiene muy trabajado, va por su segundo libro, el primero fue la tesis doctoral en comunicación, y el segundo ya otro, creo que desde SICUS, es de SICUS, la editorial. Y bueno, compañeros militantes que se hicieron en la universidad, ella, y bueno, así que bueno, me alegra mucho que la hayas conocido y Sí, sí. vamos por este ámbito. Bueno, te invitamos en la próxima. Es grato cuando uno encuentra Sí, compañeros, personas que están, digamos, explorando ese mismo enfoque y al mismo, y que son jóvenes además, ¿no? exactamente. Hay un recambio. Mirá, la reunión anterior, si vos entras al canal de YouTube, fue un diálogo puente intergeneracional. Quisimos invitar pibes que están militando. ¿Por qué? Empezamos a detectar que hay una formación, ¿viste? Bueno, realmente te vas a llevar una linda sorpresa como lo que acabas de decir. El nivel de conocimiento, de estudio, de capacitación, dentro del pensamiento nuestro, ¿no? O sea, así que bueno, te tengo que ir dejando. Bueno, un ¿Estás gusto, ahí? ¿eh? Es un Un gusto. gusto. Estamos en comunicación. Fíjate en el canal de YouTube y Lo bueno, voy a mirar, no lo había mirado, pero lo voy a mirar ahora. Gracias. Bueno, un no sé gusto, si ¿eh? viste la ponencia de él, la tenés, porque si no te la mando también. Te mando la La, ponencia. la de Alfredo, Exacto. sí, sí, Te mando la. mándamela. Yo te digo, Dale. Alfredo lo conozco, lo leo, lo vengo leyendo, estamos conversando algunos temas, Ajá. así que la visión de él y lo que aporta él lo conozco. Este, Lo lees pero- en una publicación digital que se llama Soberanía Digital, por ejemplo. Ahí le publican. sí, 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 él ha compartido varias cosas que le han publicado Hoy, ahí. hoy estaban ahí presentes los de esa publicación, así que, bueno, un gusto conocerte.
Que estés Igualmente, bien. hasta la próxima. Que no sé por dónde entró esta llamada y por dónde la corto. Bueno, corta vos. Un abrazo. Dale, yo abandono. Listo. Hola. Sigue abierto. No lo puedo cerrar. Por favor, Géminis, cierre. ¿Qué cosa? Que sirva para algo esa Géminis. ¿Me entiendes, Géminis? Bueno, yo voy a reiniciar mi teléfono. Un gusto, Jessica. Chao. Nos vemos, nos vemos. Ay, la concha de tu madre, puta, qué hijo de puta, la concha de tu madre. Qué soretes que son. Pero la puta madre que los parió.